Saludamos al doctor Yacu Pérez Huartambel. Él es un activista medioambiental de larga data. Ha sido candidato a varias dignidades, ha ganado elecciones populares, estuvo muy cerca de captar la presidencia de la República. Quisiéramos, doctor Yacu, ir al tema medioambiental, esta situación tan difícil que está viviendo Ecuador, que está viviendo la ciudad de Cuenca con los incendios ambientales. Muy gráficamente, Roberto Aguilar, el más reconocido cronista de Ecuador, acaba de publicar en este fin de semana un juicioso artículo, Ecuador rumbo al suicidio, en el cual relata temas simplemente que han sido de nuestra agenda local, de los cuencanos en general. Ecuador rumbo al suicidio. En él relata políticas gubernamentales que no tienen sentido, no tienen síntesis con lo que estamos viviendo. ¿Cómo ve usted esta situación? Gracias, ingeniero Gustavo Cardoso. Un saludo a usted y a la directa audiencia. Creo que uno de los mejores cronistas que tiene el país y de origen cuencano es Roberto Aguilar, quien se sintoniza con las demandas actuales que tiene no solamente Cuenca, sino el Ecuador, América Latina y el mundo entero. Si bien nosotros habíamos indicado hace 30 años que esto de las actividades extractivistas pone en serio riesgo la sustentabilidad hídrica en el país, en el mundo, porque hemos visto lo que ha pasado con lagunas desecadas en muchas latitudes del mundo, la contaminación y todo aquello. Y hemos empezado a hablar del agua virtual, hoy estamos hablando de los ríos voladores, y hoy con mucha fuerza puedo hablar del ecocidio, que es un tipo penal que aún no está aún tipificado y sancionado por la Corte Penal Internacional, pero que deberíamos llegar como una medida preventiva a todos los incendios forestales, a todas las contaminaciones, a todas las depredaciones ambientales que se hace para el ingreso de las madereras, de las mineras, de las petroleras, de los agronegocios, de los monocultivos, y que Roberto Aguilar justamente en su columna del diario El Expreso destaca informes técnicos que hace días presentó la empresa Etapa, una empresa que tiene técnicos, a más de ser solventes en la parte técnica, son solventes en el tema ético, en materia ético, y que ellos ya dijeron que ahí el proyecto es inviable, que es incompatible en una zona de recarga hídrica colocar una actividad extractiva que pondría en riesgo a 700.000 cuencanos, y que esto va en sinderis con lo que dijo Terrae, una consultora de técnicos colombianos. Esto va en sinderis con el James Capers, que es asesor de la Agencia de Protección Ambiental de Norteamérica. Él es un ingeniero minero, pero mismo así él indica el grave riesgo que es colocar o permitir el faenamiento minero en Quimsacocha. Y esto va a tono con lo que dice el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es construido por Naciones Unidas a un grupo de científicos de 14.000 informes que han presentado y que dice que una de las consecuencias del calentamiento global va a ser precisamente el desecamiento de algunas fuentes de agua. Y todo eso causadas por el extractivismo petrolero minero. Es decir, en este siglo que se han quemado tanto carbono, gas, petróleo y actividades mineras, estamos viendo ya las consecuencias. Incluso me permito indicar que nosotros estamos tomando agua del futuro. ¿Y cómo es eso? El 20% de las aguas que tenemos actualmente, las 8.000 millones de personas que habitamos en el planeta, provienen de aguas subterráneas. Esas aguas subterráneas son de nuestros hijos. Es decir, estamos vulnerando un principio de sostenibilidad escrita hace casi medio siglo, cuando en 1972 el informe Brundtland de la Conferencia de Estocolmo manifestó que las actuales generaciones debemos tomar los recursos naturales sin comprometer a las generaciones venideras. Pero una cuestión de responsabilidad social, así es. En efecto, responsabilidad social, responsabilidad ecológica, porque yo doy clases de derecho ambiental, pero me gusta decir derecho ecológico, porque no hay que pensar solamente una visión antropocéntrica, sino una visión biocéntrica, en donde los seres humanos y los seres no humanos formamos parte del globo terráqueo y por lo tanto hay que cuidar la vida. Entonces, Roberto Aguilar hace un muy buen análisis objetivo. Él no es una persona que, digamos, es de izquierda para decir que por eso está alineado con nuestra tesis. No, él es un periodista muy pluralista, objetivo,
pero comprometido con la vida en el planeta, y creo que es muy recomendable lo que escribió el día de ayer, me parece que salió en Diario El Expreso, yo hice un retuiteo de lo que escribe él, y creo que las palabras de él son muy sensatas para la reflexión de los cuencanos y sobre todo del gobierno y de la empresa minera. ¿Cómo ha visto usted este último periodo tan trágico, con tanta destrucción de humedales, de zonas de recarga hídrica, con esa situación calamitosa que hemos vivido en el Parque Nacional El Cajas? Nosotros todavía tenemos la suerte de vivir en un lugar privilegiado, único. Cuenca es una ciudad con 4 ríos, que nos vienen las aguas del Cajas, de Quimsacocha, que tenemos las mejores universidades, los mejores servicios de salud, de educación. Por algo hay 10.000 norteamericanos que vienen jubilados a Cuenca. Pero este rato, no haber controlado los incendios forestales, y gran culpa es del Ministerio del Ambiente, porque nosotros hemos pedido que se amplíe el Parque Nacional El Cajas de 28.500 hectáreas al doble, al triple, y no solamente tener en zonas de amortiguamiento, en donde justamente está este rato el fuego prendiéndose y ardiendo en llamas. Y por otro lado, el Ministerio del Ambiente haber permitido con una posición contemplativa y a ratos no solamente contemplativa, sino cómplice con actividades extractivistas, lo que dice Roberto Aguilar es Ecuador al suicidio, lo que hemos dicho siempre, estamos camino al despeñadero, a un suicidio colectivo. Porque si destruimos el Cajas, y ahí le colocamos a una empresa minera, ya sea Ruta del Cobre, o Río Blanco, o Loma Larga en Quimsacocha, pero eso es contra natura, es contra corriente. Por algo el pueblo de Cuenca el 7 de febrero del 2021 dijo en la consulta popular, las zonas de recarga hídrica de estos 5 ríos, entre ellos el Tarqui y el Llanuncay, son intocables, son irrenunciables. Y allá no puede entrar actividad minera, allá no puede entrar actividad extractiva, no solamente minera, o sea, la frontera agrícola, la frontera ganadera, incluso el turismo, si es con descontrol, no puede entrar. Peor una actividad minera. Insistiendo, doctor Pérez, en lo que señala Roberto Aguilar, que usted acaba también de decirlo, ¿cómo entender esa posición antagonista a los intereses medioambientales, ubicados aquí en la provincia de La Suay, por parte de ese organismo, el Ministerio del Ambiente, que ha tomado una posición de 180 grados de diferencia con lo que debe ser su visión y su misión? Es incomprensible. Hoy está al frente del Ministerio del Ambiente una medioambientalista, como es la abogada Inés Manzano, que yo siempre lo consideraba, aunque muchos me dijeron es una ambientalista light, y parece que así mismo ha sido. Pero, ¿cómo es que ella está al frente del Ministerio del Ambiente y está al frente del Ministerio de Minas y Energía? O sea, son 2 áreas completamente incompatibles. Eso no es posible. Bueno, si hubiera conciencia ecológica, podría ser posible. No se puede sacrificar una ciudad, un pueblo, unas lagunas, el agua, la vida, a cambio de unos cuantos gramos de oro. Pero el Ministerio del Ambiente se ha convertido hoy en una aliada del extractivismo, hace genuflexión al gran capital transnacional extractivista, emite, o más bien golpea los 4 vientos, golpea el pecho y dice a los 4 vientos que estamos sacando licencias ambientales en otras partes del país a favor de empresas extractivistas a pretexto de la inversión extranjera. Pero no se da cuenta que lo más valioso, lo más preciado que tenemos en la vida es el agua, sacrificando el agua. O sea, no es posible. Y están a punto de entregar una licencia ambiental aquí en Cuenca para el extractivismo en Quimsacocha, desconociendo o desacatando una sentencia de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Cuenca, que mandó a suspender el proyecto. Y si quieren licencia ambiental, tienen que cumplir unos pasos de manera sincronizada, de manera cronológica. Esos son los estudios primero, estudios que debía hacer el Ministerio del Ambiente en coordinación con Etapa. Y cuando el Ministerio del Ambiente abandona hacer los estudios y la empresa Etapa hace de manera responsable y presenta un informe de más de 140
40 páginas, sólido, irrefutable, contundente, honesto, ético, científico, técnico. El Ministerio del Ambiente les descalifica sin tener autoridad moral cuando ellos deberían basarse en una empresa que está haciendo el monitoreo y el control todo el tiempo del control del agua. Y hay ya un informe reciente que da luz verde a la continuación de este proyecto. Aprobado el tema más crítico, el tema ambiental para el Ministerio del Ambiente. O sea, para el Ministerio del Ambiente una vergüenza, es impresentable aprobar un estudio superficial que está lleno de inconsistencias, incompleto, confuso, contradictorio, y decir que es factible hacer minería en donde nace el agua para Cuenca. O sea, es impresentable, no hay otro término. Y por otro lado, ahora se emprende a hacer una consulta ambiental y han presentado ya el Ministerio del Ambiente que ha cumplido con la consulta ambiental. Una consulta ambiental fraudulenta. ¿Y por qué es fraudulenta? Por varios motivos. Uno, en la parroquia Víctor del Portet son más de 6.000 habitantes, Tarqui más de 10.000 habitantes. No sé exactamente la cantidad de habitantes de Chumblín y San Gerardo, pero sumados todos pasan más de 20.000 habitantes de estas parroquias donde está el proyecto minero Loma Larga, Quimsacocha. Y se hace una consulta ambiental con menos de 100 personas. Uno, dos, los cuencanos tomamos agua de Quimsacocha. Por lo tanto, somos del área de influencia directa porque tomamos agua de Quimsacocha. Pregunto, ¿acaso a la señora rectora de la Universidad de Cuenca, de la UDA, de la Católica, de la Politécnica Salesiana, acaso se ha consultado? Se ha consultado a la FEUE, a la FESE, al FUD, a las organizaciones sociales, ecologistas, a las organizaciones sindicales. Se les ha consultado a las mujeres. No se ha consultado para nada. Nosotros tomamos agua todos los días desde Quimsacocha. Encima de eso se hace con presencia de policías y militares. ¿De cuándo acá se puede vulnerar los estándares internacionales en materia de consulta ambiental? ¿De cuándo acá pueden? ¿Quién les ha dado la potestad para vulnerar las directrices, los lineamientos que determinó la Corte Constitucional en una sentencia de cómo deben hacerse la consulta ambiental? Y están ya poniendo en conocimiento. Precisamente hoy voy a impugnar este malhadado informe que presenta el MATE ante el señor juez de instancia, el doctor Carlos Eduardo Cárdenas, quien es el juez que debe ejecutar la sentencia. En este caso, lo que debía hacer el señor juez es ya, y eso estamos pidiendo, que se mande a suspender de manera definitiva el proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha. Tiene la potestad de hacerlo el juez, pues se había abierto este periodo de consultas, de evaluaciones, de los cuales eran protagonistas justamente el Ministerio del Ambiente y Etapa. Se ha evacuado ya esta parte y el juzgado de aquí de la ciudad de Cuenca puede tomar una decisión definitiva. Puede tomar una solución definitiva porque la Corte Provincial de Justicia dice que antes de emitir la licencia ambiental, cúmplase con estos requisitos: estudios de prelación del agua, estudios de biodiversidad, estudios hidrológicos, es decir, un conjunto de estudios pormenorizados, con datos, con fotografías, con memorias técnicas, es decir, un estudio súper riguroso, lo que presentó Etapa, y el Ministerio del Ambiente lo hace de manera superficial, y como prácticamente Etapa, en correlación con los otros informes, dice que ahí es inviable el proyecto, que es inminente la sequedad de las fuentes de agua en Quimsacocha, que es irreversible, que va a haber contaminación, que en esos 12 años que va a quedarse la empresa minera extrayendo el mineral y que va a dejarnos ahí para periodos prácticamente indefinidos, todo el drenaje ácido de cola, eso es inviable, eso es una bomba de tiempo. Eso debía el juez ya mandar a suspender definitivamente, porque al momento de ejecutar la sentencia, el juez, viendo unos informes que alertan, que alarman a Cuenca, él ya podría disponer la suspensión definitiva de este proyecto, porque técnicamente eso es inviable y ni siquiera... ¿Qué peso jurídico tiene, doctor Pérez, ese informe de Etapa EP? Informe que fue la respuesta justamente al pedido judicial. Ese informe es vinculante, es decir, tiene una eficacia jurídica
que lo que diga o lo que no hubiese dicho tenía una vinculación jurídica, dicho de otra manera, es de cumplimiento obligatorio. ¿Por qué razón? Porque el juez, al momento de dictar la sentencia, dice que tiene que hacerse en coordinación y tomando en cuenta los criterios emitidos por etapa y los informes emitidos por quien en vida fuera, ese gran maestro académico y técnico de etapa y de la Universidad de Cuenca, como era el ingeniero Galo Ordóñez Espinosa, quien hace más de 10 años también alertó sobre el riesgo inminente que tendría la minería ahí en Quimsacocha para los cuencanos. Entonces, vinculante, porque podríamos decir, el juez podría valorar o no los informes técnicos de Terrae, de Kuipers y de otros que habíamos presentado en su momento, incluso académicos de universidades del Brasil, norteamericanas y europeas. Pero en el caso, el juez, en este caso, perdón, los jueces de la sala especializada de la Corte Provincial de Justicia dicen que tiene que hacer ese informe al MATE en coordinación y con las recomendaciones que hace el ingeniero Galo Ordóñez Espinosa. Si el MATE abandona hacer de manera coordinada, entonces etapa presenta por separado, por la desidia, por la omisión del MATE. Y la empresa etapa es contundente el informe, y al haber una contundencia, un informe sólido, no hay nada que hacer. Y aquí tiene más legitimidad etapa que el Ministerio del Ambiente. ¿Por qué razón? No solamente porque el Ministerio del Ambiente esté un descrédito históricamente desde el tiempo de los expresidentes Correa, Moreno, Lazo y Noboa, sino sobre todo porque ¿quién maneja el Parque Nacional del Cajas? ¿Quién dota de agua potable para Cuenca? ¿Quién ha venido manejando y haciendo todo una evaluación del estrés hídrico, de la sequía hidrológica, de todos los datos meteorológicos que tiene? Es etapa. Etapa está a cargo, responsable de la dotación de agua potable. Yo quisiera comentarle a usted y comentar a la ciudadanía, a los oyentes que nos escuchan, palabras escuchadas a su vez, perdón por la redundancia, a dos distinguidas autoridades de la ciudad de Cuenca. Una, la señora gerente de etapa, lo dijo fuera de micrófono, pero al preguntarle, bueno, ¿y qué es lo que va a hacer Cuenca? Ella ha dicho, no va a tener otra cosa que ponernos de pie y protestar en las calles. Y al día siguiente, el alcalde de Cuenca en entrevista, sí lo dijo en el micrófono, tendremos que hacer lo propio, habrá que protestar en las calles. Me pregunto si el gobierno no está provocando a esta ciudad. Hoy, este día lunes, se conmemora, se observa a nivel del mundo el Día de la No Violencia contra la Mujer, con amenazas, con advertencias desde el Ministerio del Interior en el sentido de que nos encontramos en estado de excepción, ese estado de excepción permanente que no vemos viso de que cambie en los próximos meses. Nos preguntamos de qué manera Cuenca va a protestar en este complejo escenario, en donde el gobierno trata este tema de Quimsacocha con una cancha inclinada. Con una cancha inclinada y con normas también inclinadas, pero ventajosamente hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, hay jurisprudencia de la Corte Constitucional, y bueno, la misma Constitución también nos da muchas coordenadas para ver, nos indica el camino correcto. Una reflexión sobre el Día de la No Violencia, hoy 25, que deben ser todos los días reconocidos. ¿Quién es la persona que se levanta primero en el hogar para preparar el desayuno? ¿Quién es la persona que se levanta primero en el campo para atender a sus hijos, a sus vaquitas, a sus animalitos menores, para regar las plantas? Es la mujer. Y si hay sequedad de agua, si hay escasez de agua, van a ser esas mujeres las primeras vulneradas. ¿Quién es la mujer que realiza el acarreo de agua desde la vertiente, desde el pozo, desde el río para sus hogares? Y en estos momentos cuando, por ejemplo, en el proyecto Nero, van 15 días que algunas comunidades, una de las más grandes, Gualalcay, tiene 2 horas cada 15 días de agua. Es la mujer. Una de las formas de violencia hacia las mujeres es precisamente quitarles ese derecho que es tener agua de manera continua, de calidad y de cantidad. Entonces, es una vulneración también. Por otro lado, el gobierno creo que desafía, y todos los gobiernos nos han desafiado con fuego. Creen que los cuencanos vamos a aguantarnos, porque a veces sí nos creen vernos la cara,
con ese centralismo que desde Quito se mueve todo, pero va a llegar un momento en donde la gota derrame el vaso, y creo que eso está muy cerca, porque ya hubo una consulta popular en el 2011 donde Victoria El Portete dijo no a la minería, Girón dijo en el 2019, y Cuenca lo dijo en el 2021, y este rato todos apreciamos el valor que significa el agua cuando vemos entristecidos cómo agoniza el río Tomebamba. Hoy más que nunca, doctor Pérez, si alguna faceta positiva tiene esta etapa tan dura que hemos tenido con los incendios en el Cajas, es el ver de que hay una gran conciencia ciudadana, ese movimiento del voluntariado, esas donaciones que no cesan para tratar de alguna manera parar lo que está sucediendo con la destrucción del medio ambiente en el Parque Nacional el Cajas. Si quisiéramos terminar justamente con este tema, doctor Pérez, pues el tiempo se nos agota, su visión sobre las acciones, las actitudes que deben sumarse para recuperar lo perdido, para remediar el enorme daño medioambiental que esta última etapa del año ha traído. Sin duda, la irresponsabilidad del Homo sapiens, que de sapiens parece que no tenemos mucho, pero sí los grandes responsables de este siglo, que han llevado a la prosperidad a las grandes corporaciones y los países del norte global en este siglo quemando petróleo, gas y la extracción de minerales, lleva consigo a la depredación del ambiente. Lo que pasa en la Amazonía nos repercute acá, y lo que pasa en el Cajas de Quimsacocha repercute a la Amazonía. Por lo tanto, de aquí en adelante debe venirse una gran una minga para la restauración ecológica. Pero también tiene que haber acciones de prevención. Y una de las acciones de prevención, creo que está bien decir, ahorremos el agua tomando un vasito para cepillar los dientes, ahorrar el agua en la ducha, pero no es suficiente. Creo que lo más importante es cuidar esas reservas naturales del agua. A algunos les gusta decir las fábricas naturales del agua, para que ya no entre no entre la ganadería, no entre la minería, no entre ninguna actividad antrópica que vaya a sacrificar lo más valioso que es el agua. Y luego de eso, sí, una restauración ecológica, pero también yo he tenido varios encuentros con juristas, filósofos y científicos, últimamente en Estados Unidos y en otras partes, en donde hacemos todo el esfuerzo necesario para que el ecocidio, ese quinto crimen, tiene que ser legislado en el mundo y particularmente en el Ecuador. No pueden quedar en impunidad aquellas personas que son los autores de esa infame de quemar el bosque, los chaparros, la montaña, la biodiversidad y poner en peligro vidas humanas, la sequedad. Por lo tanto, de aquí viene una gran minga. Y una última sugerencia para el gobierno nacional y los gobiernos locales. No se justifica que nadie queme, pero también queman es porque no tienen pasto. Y para hacer que tengan pasto, porque no hay agua, les invito a los gobiernos nacional y provincial a invertir, hacer una fuerte inversión social en riego, y sobre todo riego tecnificado, ya no riego por inundación, riego por aspersión, riego por goteo. Eso va a ayudar para que el campesino tenga suficiente agua para regar sus predios, tener hierba para dar de comer a sus animalitos. Las soluciones deben venir realmente de una junta conformada por lo mejor de la academia, por los mejores técnicos del sector público, del sector privado, por los conocimientos ancestrales, por la gente que más está sufriendo con esta sequía, la gente del agro. Queremos agradecerle mucho, doctor Pérez, por su presencia. Siempre un placer hablar con usted e invitarle, que el agua nos debe unir a todos, y el agua creo que debe ser la mayor inspiración para unificarnos a todos y a todas. Gracias nuevamente, doctor Pérez. Han escuchado al doctor Yacu Pérez, ex candidato a la presidencia de la República, medioambientalista.